el objeto más antiguo jamás encontrado por la arqueología. Imagina por un instante que sostienes entre tus manos un objeto que no pertenece a ninguna civilización conocida. No tiene inscripciones, no es oro, ni bronce, ni hierro. No es una estatua majestuosa, ni un amuleto cubierto de símbolos misteriosos. Es simple, rudo, áspero, pero también es algo más. Es el primer testigo material de la inteligencia, de la chispa que separó a nuestros ancestros del resto de los animales. Un objeto tan antiguo que antecede a los faraones, a los primeros pueblos agrícolas, a las pinturas rupestres, incluso a nuestra propia especie. Hoy, en Travesía en el Tiempo, vamos a emprender un viaje hacia los orígenes más remotos de la humanidad para responder a una pregunta fascinante. ¿Cuál es el objeto más antiguo jamás encontrado por la arqueología? Y lo que descubriremos no solo es sorprendente, es el inicio de toda nuestra historia, el desafío de lo más antiguo. Cuando se habla de arqueología, solemos pensar en tesoros enterrados, templos ocultos en la selva, tumbas secretas o manuscritos olvidados. Sin embargo, lo que define a la arqueología no es la espectacularidad de los hallazgos, sino lo que esos hallazgos nos dicen sobre los seres humanos que los crearon. Pero aquí surge una dificultad. ¿Cómo definir lo más antiguo? Porque si hablamos de fósiles, hay huesos de homínidos de millones de años. Si hablamos de piedras, existen rocas con miles de millones de años. Sin embargo, la arqueología se centra en otra cosa, en los objetos creados intencionalmente, en los restos materiales que demuestran pensamiento, creatividad y propósito. La pregunta entonces no es qué es lo más viejo que existe en la Tierra, sino cuál es el objeto más viejo que alguien, un ancestro nuestro, fabricó con sus propias manos. Los primeros símbolos de identidad. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que los objetos más antiguos eran los relacionados con la ornamentación personal. En cuevas de Israel y Marruecos aparecieron cuentas hechas con conchas marinas perforadas, datadas entre 90.000 y 120.000 años. Eran pequeñas, pero su significado era enorme. Por primera vez, un ser humano había decidido que algo no solo servía para sobrevivir, sino también para representar algo más: estatus, belleza, pertenencia. Estos adornos eran símbolos, eran la semilla del arte, de la religión, de la cultura. Si pensamos en la vida de aquellas personas, nos damos cuenta de lo increíble del hallazgo. En un mundo peligroso, donde la comida era escasa y la vida frágil, aún había espacio para lo simbólico. Más adelante, hace unos 40.000 años, surgieron figuras como la Venus de Hohlefels, tallada en marfil de mamut. Una diminuta escultura de 6 centímetros, pero con un mensaje poderoso: la representación del cuerpo humano, quizá como símbolo de fertilidad o de poder espiritual. Estos hallazgos son extraordinarios, pero no son los más antiguos. Solo son la antesala de algo mucho mayor. Las primeras herramientas reconocidas, antes de los adornos, antes del arte y los símbolos, vinieron las herramientas. Porque antes de querer embellecer el mundo, nuestros ancestros tuvieron que aprender a sobrevivir en él. En las gargantas de Olduvai, en Tanzania, se descubrieron piedras talladas de hace unos 2,4 millones de años, conocidas como la industria oldubayense. Estas herramientas, asociadas al Homo habilis, eran simples guijarros fracturados para producir filos cortantes. Con ellos se podía cortar carne, desollar animales o romper huesos para extraer el tuétano. Lo interesante es que estas herramientas, por simples que parezcan, representan un salto gigantesco. El Homo habilis comprendió que un objeto podía ser modificado para servir a un propósito, y eso es inteligencia en acción. Fue un cambio evolutivo tan importante como el uso del fuego o el lenguaje. Más adelante, con el Homo erectus, surgieron las hachas achelenses, con más de 1.700.000 años de antigüedad. Estas piezas eran más simétricas, más estandarizadas. Algunos arqueólogos incluso piensan que no solo eran herramientas prácticas, sino también objetos con valor social o estético. Por décadas, se pensó que allí comenzaba nuestra historia tecnológica, que las herramientas más antiguas eran las de Homo habilis. Pero el tiempo y la tierra siempre guardan sorpresas. El descubrimiento que lo cambió todo.
En el año 2015, en un lugar llamado Lomekwi 3, al oeste del lago Turkana, en Kenia, un equipo de arqueólogos halló algo que sacudió todos los manuales de prehistoria: herramientas de piedra con 3,3 millones de años de antigüedad. Pausa por un momento y piensa en esa cifra: 3.300.000 años. Eso es más del doble del tiempo que nos separa de las primeras pinturas rupestres. Es 1 millón de años antes de lo que creíamos posible para el inicio de la tecnología. Y lo más impactante, en esa época, el Homo habilis aún no había aparecido, ni siquiera el Homo erectus. El creador de esas herramientas probablemente fue Australopithecus afarensis, la misma especie de la famosa Lucy, es decir, no un humano como nosotros, sino un pariente lejano, con un cerebro mucho más pequeño, pero con la suficiente habilidad para golpear piedras y transformarlas en herramientas. ¿Qué encontraron en Lomekwi? El hallazgo consistió en más de 150 fragmentos de piedra. Algunos eran grandes núcleos de los cuales se desprendían lascas afiladas. Otros eran yunques, piedras usadas para golpear y fracturar, y otros eran herramientas resultantes con bordes cortantes. Algunos escépticos pensaron al principio que podían ser fracturas naturales, pero el análisis detallado mostró otra cosa. Los golpes eran demasiado específicos, demasiado repetidos, con patrones que no se producen al azar. Había intencionalidad. No eran herramientas elegantes, no eran simétricas como las de épocas posteriores, pero eran efectivas. Servían para cortar, raspar, triturar. Eran, en esencia, el primer testimonio de que un ser vivo había decidido moldear la naturaleza para sus propios fines. La importancia de Lomekwi. El descubrimiento de Lomekwi revolucionó la arqueología por varias razones. Primero, porque demostró que la capacidad de fabricar herramientas no era exclusiva del género Homo. Segundo, porque nos obliga a replantear la línea divisoria entre humanos y prehumanos. Y tercero, porque muestra que la inteligencia no apareció de golpe, sino como un proceso largo y gradual. Imagina a un Australopithecus de hace 3,3 millones de años. Su cerebro era apenas una fracción del nuestro, sus movimientos más primitivos, su vida más corta y peligrosa. Y aún así, un día, en algún rincón de África, tomó una piedra y la golpeó contra otra, una y otra vez, hasta obtener un filo. Ese gesto sencillo, repetido cientos de veces, fue el primer paso hacia la civilización, el eco de aquel primer golpe. Cada vez que los arqueólogos estudian estas herramientas, sienten que escuchan el eco de un momento fundacional, un eco que viaja desde hace más de 3 millones de años para recordarnos que nuestra historia no empezó con ciudades ni con reyes, sino con un simple gesto: golpear 2 piedras para cambiar el mundo. Piénsalo, sin ese primer objeto, jamás habríamos cazado de manera eficiente, jamás habríamos controlado el fuego, jamás habríamos pintado cuevas ni escrito libros. Todo lo que somos se sostiene sobre ese primer acto de ingenio. Y lo más asombroso es que ese objeto sigue ahí, en los suelos de África, testigo silencioso del inicio de nuestra historia. En conclusión, entonces, ¿cuál es el objeto más antiguo jamás encontrado por la arqueología? No es un tesoro dorado, no es un misterioso artefacto perdido en una tumba, ni un amuleto cargado de magia. Es algo mucho más humilde, pero infinitamente más poderoso: las herramientas de piedra de Lomekwi, con 3,3 millones de años de antigüedad. Un recordatorio de que la grandeza de la humanidad no empezó con imperios ni templos, sino con el humilde acto de transformar una piedra. Ese objeto, tosco y primitivo, es el primer ladrillo de la historia, la raíz de la tecnología, el punto de partida de todo lo que nos hace humanos. Y ahora quiero preguntarte, si tuvieras la oportunidad de sostener en tus manos una de esas herramientas de Lomekwi, ¿qué sentirías? ¿Asombro? ¿Humildad? ¿Curiosidad? Déjalo en los comentarios. Me encantará leer tu opinión. Si este viaje al pasado te sorprendió, dale un like a este video, compártelo con otros curiosos de la historia y, por supuesto, suscríbete a Travesía en el Tiempo. Esto me ayudará mucho a seguir creciendo y hacer más videos interesantes para ustedes. Aquí seguimos descubriendo juntos los secretos más antiguos de la humanidad, porque esta es apenas una chispa y el fuego de la historia todavía arde.